Señor le bendiga. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Señor. Porque nunca, la Biblia dice que nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Aleluya. Si algo recalca la Biblia, dice que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo carne. Y dice que habitó entre nosotros y que vimos la gloria del unigénito del Padre. Y que estaba lleno de gracia y de verdad. Muchos hombres hoy día, o muchas veces nos hemos equivocado al querer tener una verdad, al querer hacernos dueños de una verdad. Pero si la gracia de Dios y el poder de Dios no actúa a través de nosotros, esa verdad no va a llegar a ningún lado. Amén, gloria a Dios. Hay gente que se sabe la Biblia de una manera increíble. Pero si la gracia de Dios, si el poder de Dios no actúa a través de ellos, esos hombres no llegan a ningún lado con la verdad que tienen. En una ocasión Gamaliel dijo: se levantó Teudas, después se levantó Judas el Galileo, pero lo que ellos hicieron fueron dispersados y eso cesó. Pero cuando se levantaron los discípulos de Jesucristo hablando lo que Cristo hacía, eso permaneció, aunque lo golpearan, aunque lo encarcelaran. ¿Sabe por qué? Porque no solamente portaban una verdad en su corazón, sino portaban la gracia de Dios. Y el poder de Dios actuaba a través de ellos para hablar lo que hablaban y para hacer lo que hacían. Amén. Amén. Por eso estamos aquí, porque la gracia de Dios nos ha dado una oportunidad. Amén. Porque la gracia de Dios actúa a través de nuestra vida al levantarnos y permitirnos llegar hasta acá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor Gracias, Jesús. desde el libro de Salmo. Amén. Libro de Salmo, en el capítulo 121. Este es un salmo que muchas veces nosotros hablamos, nosotros leemos. Amén. Tiene como título, y estando allí, ¿cierto?, se pone de pie para darle lectura. Amén, Señor. Y dice de la siguiente manera: amén. Jehová es tu guardador. Aleluya, Señor. Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Gloria a Dios. Desde ahora y para siempre. Amén. 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 Puede tomar su asiento. Mi pastor habiendo orado por la palabra. Y le damos gracias a Dios porque podemos estar acá, hermano. Porque Dios nos ha dado el privilegio inmenso que mucha gente quisiera tener de liberarse de sus problemas, de liberarse de su angustia, de sus adicciones, de liberarse de sus cadenas, y no puede hacerlo. No puede hacerlo porque no encuentra la salida a las cosas que ellos viven. Sí, Señor. No encuentran la salida a la droga o al alcoholismo. No encuentran la salida a muchas cosas que ellos se encuentran atados. Pero Dios en su misericordia y en su amor ha permitido que nosotros podamos abrir nuestros ojos para ver la verdad de Cristo. Amén. Y la verdad de Cristo se debe honrar. Y la verdad de Cristo se debe honrar con nuestro caminar. Porque cuando usted se pare aquí o cuando yo me pare aquí, antes de verme a mí, usted va a mirar lo que yo hago. Y cuando usted mire lo que yo hago, ahí recién usted me va a escuchar. Puede que escuche o puede que no, conforme a lo que usted vea de mí. Yo me puedo parar aquí y aprenderme una palabra y decírsela a usted, pero si el testimonio no acompaña esa palabra, usted no va a recibir esa palabra. Amén. 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 Entonces le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Porque si usted cierra sus ojos por un momento y se acuerda en las circunstancias que se encontraban antes de llegar a Cristo, lo único que puede hacer es alabar a Dios. Es darle gracias a Dios, es honrar a Dios, es tratar de ser cada día mejor para poder de cierta manera agradarle a Él. Amén. Amén. Entonces, el Salmo 121. Y el libro de los Salmos es uno de los libros más citados por todas las personas.
para entregar un devocional, para entregar una palabra. Y el libro de los Salmos tiene algo maravilloso, que da a entender que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios distante o un Dios malo como muchos dicen. Porque el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios que se mantuviera lejos de las personas. Porque los hombres de los Salmos clamaban y recibían una respuesta de Dios. Los hombres de los Salmos clamaban y Dios les respondía. Ellos clamaban por sanidad y Dios respondía. Y Dios estaba cerca de ellos, por eso ellos clamaban como clamaban. Porque entendían que el único que podía hacer algo por ellos era Dios. Muchas veces dice la gente que el Antiguo Testamento es seco o es legalista. Y tú vayas a los Salmos y te encontrás con un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que ama a los que lo buscan. Bendito sea Dios. Entonces este Salmo 121 tiene que ver con un conjunto de salmos que tienen como denominación un cántico gradual. Amén. Y estos salmos te hablan de muchos aspectos de la vida. Tú vayas a salmos y encuentras gente angustiada, encuentras gente peleando batallas, encuentras gente en necesidad, encuentras gente que alaba a Dios, encuentras otra gente que anuncia la vida de Cristo, encuentras otra gente que anuncia el juicio, encuentras otra gente que anuncia júbilo a Dios. Y el libro de Salmos da a entender al hombre en cada uno de sus aspectos. Y uno se puede identificar con cada una de estas palabras, porque son hombres y fueron hombres iguales a usted y a mí, con necesidad de Dios. Amén. Entonces estos salmos o cánticos graduales tienen que ver con, desde el salmo número 20 hasta el 134, tiene un compilado de 15 salmos que tiene que ver con cánticos graduales. ¿Y por qué cánticos graduales? Porque en ese tiempo existía el templo. Y en ese tiempo el templo estaba ¿dónde? En el monte, en Jerusalén, ¿cierto? Y la gente que no vivía ahí, ¿qué tenía que hacer? Tenía que peregrinar ahí. Tenía que peregrinar ahí desde sus ciudades. Tenía que peregrinar ahí desde las costas. Tenía que peregrinar ahí de donde ellos se encontraban para adorar a Dios. Y el templo y Jerusalén se encontraban en un ascenso permanente. Y la gente, cada vez que iba subiendo, iban cantando estos cánticos graduales. Cada vez que se acercaban al monte, cada vez que se acercaban a Jerusalén y cada vez que se acercaban al templo, el clamor de ellos era más fuerte, porque entendían que podían ir al encuentro de su Dios, porque entendían que una vez más podrían entrar a ver a Dios y a estar con Dios, y más que a ver a Dios, a alabar a Dios, porque a eso iban. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Gracias, Señor. Y estos cánticos graduales era para todos los peregrinos que celebraban la fiesta de la Pascua, que celebraban la fiesta de los tabernáculos, que celebraban la fiesta del Pentecostés, que celebraban cada una de las fiestas que ellos debían peregrinar a Dios, peregrinar a Jerusalén, peregrinar al monte, trayendo sus ofrendas, trayendo sus sacrificios. Y en medio de todo lo que ellos vivían, el corazón de ellos se alegraba, porque una vez más podrían alabar a Dios en el templo, porque si algo respetaba el pueblo de Israel era el templo de Dios. Si algo amaba el pueblo de Israel era a Dios y al templo de Dios, porque ahí podrían ofrecer el sacrificio, porque ahí podrían olvidar por un momento sus penas, sus penurias, y podrían entrar a estar con aquel que lo había sanado, que lo había libertado, aquel que lo había sacado de la esclavitud y le había dado una oportunidad. Y si algo llevaban ellos en su corazón era gozo, porque una vez más podrían entrar a la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Ellos no iban luchados a ver a Dios. Ellos no iban enojados a ver a Dios, porque el que se enojaba simplemente no iba, hermano. El hombre que decidía peregrinar al templo, el hombre que decidía peregrinar a Jerusalén era porque estaba agradecido con Dios, porque debía pagar sus votos, sus promesas, porque debía ponerse a cuenta con Dios, porque debía alabar a Dios. Para eso peregrinaban, para eso viajaban, porque entendían que allí la misericordia de Dios se derramaba para un pueblo que muchas veces le había fallado. Porque entendía que allí la misericordia de Dios se derramaba para un pueblo que muchas veces se había alejado de Dios. Y ellos caminaban kilómetros con sus ovejas,
con sus cabritos, con sus palomas, con sus cosas que ellos iban a sacrificar. Y ese sacrificio era hermoso. Porque estos hombres no eran diferentes a usted y a mí. Por ejemplo, el Salmo 120 habla de un hombre que se encuentra lejos de Jerusalén. Y dice, ay de mí que estoy en Mesec, ¿cuándo volveré a mi casa? Habla de un hombre que no se sentía cómodo viendo lo que vivía a su alrededor. Habla de un hombre que no se sentía cómodo viendo el pecado que estaba a su alrededor y él decía, ay de mí, ¿cuándo volveré a casa? ¿Cuándo volveré a alabar a Dios? ¿Cuándo volveré a honrar a Dios? Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Estos hombres eran hombres que lo único que anhelaban era ir al encuentro con Dios, ir al encuentro de Dios. Y de camino pasaban muchas cosas. De camino pasaban muchas cosas, porque eran kilómetros que ellos tenían que ascender. La Biblia dice, habla del buen samaritano, y dice que el buen samaritano descendió de Jerusalén a Jericó, y que fue tomado ¿por quién? Por ladrones, que lo golpearon dejándolo casi muerto. Desde la antigüedad el camino hacia Israel era un camino peligroso. Era un camino lleno de ladrones, lleno de gente que quería robar tus rebaños, que querían robar tus bienes, que querían asaltarte, robar tu ganado, tus cosas en las que tú te transportabas. Era un camino peligroso, era un camino lleno de obstáculos, era un camino lleno de cosas que ellos no esperaban, porque de repente caminaban y se encontraban con un barranco. Y de repente caminaban y se encontraban con gente que quería robarles. Y de repente caminaban y se encontraban con que uno de los que iba con ellos se enfermaba. Era un camino arduo. Era un camino para valientes. Era un camino para gente que decidía voluntariamente ir al encuentro de Dios, pase lo que pase. Era un camino para aquellos que anhelaban que llegara esa fecha para poder partir a ver a Dios y a estar con Dios y adorar a Dios por su misericordia y por su amor. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Y estos cánticos graduales, para que usted entienda, el templo se encontraba en la altura, y en la altura había escaleras, y cada escalón que ellos subían era el canto más fuerte, porque entendían que gradualmente más se acercaban a Dios. Y cada uno de estos salmos les servía como alabanza a Dios. Bendito sea Dios. Amén, Señor. Y este salmo tiene que ver con el amparo, con la fortaleza de Dios. Porque ellos miraban al monte. Ellos decían, alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él al alzar sus ojos a los montes veía todos los obstáculos que debía atravesar para llegar a estar con Dios, para llegar a adorar a Dios. Todas las cosas que él debía pasar para poder llegar a ofrecer sacrificio a Dios. Quizás lo iban a asaltar, quizás se iba a enfermar, quizás se iba a caer, quizás le iban a pasar cosas que él no esperaba, pero sin embargo él caminaba hacia adelante. Y quizás hoy en día nosotros no peregrinamos hacia Jerusalén o hacia algún templo, pero la Biblia dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿cierto? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, ni que ardía en fuego ni en la oscuridad, de las tinieblas, de la tempestad, sino que habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ese es nuestro peregrinaje, ese es nuestro caminar, esa es nuestra batalla. Gloria a Dios. Porque no estamos exentos de las cosas que vivían estos hombres, de ir caminando y que alguien nos quiera robar nuestra salvación, de ir caminando y que perdamos nuestra salvación, porque vamos en un ascenso directo hacia la Jerusalén celestial, hacia las calles de oro, hacia el mar de cristal, y ese ascenso tiene que necesitar de esfuerzo de nuestra parte. Amén. Nadie entra al cielo si no se esfuerza, porque la puerta es angosta, y esa puerta angosta, ¿sabe qué significa? Dificultad, significa dolor, significa muchas veces enfermedad, significa muchas veces negarse a sí mismo, porque la puerta es angosta y son pocos los que entran por ella. Amén. Entonces estos hombres no eran muy diferentes a nosotros, porque quizás nosotros no emigramos hacia Jerusalén o hacia el templo, pero nuestra ciudadanía que está en los cielos merece una peregrinación mucho más larga que la que ellos hicieron. Bendito sea Dios. Y peregrino es
es un hombre que hace un viaje con el único fin de encontrarse con su Dios. Porque somos peregrinos en esta tierra. Porque el día de mañana, aunque nuestro cuerpo se debilite, nuestro hombre interior se va perfeccionando, decía el apóstol Pablo. Y aunque la enfermedad muchas veces rodee su vida, y aunque la situación económica no esté bien, y aunque muchas veces la dificultad no alcance, la salvación usted la tendrá porque confesó a Cristo en su corazón. Y nada de eso se compara a la aflicción en el tiempo presente, dijo el apóstol. Bendito sea Dios. Amén. Entonces nos encontramos con una escena en particular parecida a la nuestra. De hombres que su devoción, su amor por Dios los hacía seguir adelante. Seguir adelante cantando alabanzas. Seguir adelante llevando el sacrificio. Seguir adelante llevando la ofrenda, llevando los votos que ellos entregaban a Dios. Seguir adelante renovando las promesas que ellos le habían hecho a Dios. Seguir adelante creyendo en la palabra. Seguir adelante mirando lo invisible. Seguir adelante aquel que abrió el mar, aquel que fue la columna de fuego, aquel que fue el agua en el desierto, aquel que les dio el maná, aquel que hizo brotar agua de la peña en el desierto, Grande es el Señor. aquel que proveyó de salvación a Israel, aquel que hizo derrumbar las murallas de Jericó. Gloria a Jesús. Porque si ellos seguían adelante no era por una mentira, hermano. Usted no está aquí por creer en una mentira. Usted no está aquí por creer en un cuento. Usted no está aquí por creer en alguien que no existe. Usted está aquí porque Dios es real. Usted está aquí porque Dios es real y su poder actúa en su vida. Cuando usted clamó a Dios, si usted cree que Dios no es real, y si yo creo hoy día que Dios no es real, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Así es, sí, Señor. Lamentablemente yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Si no he abrazado la realidad de Dios en mi vida. Y si no la he hecho parte de mi vida. Y esta realidad de Dios en tu vida muchas veces va a traer dificultad. Porque muchas personas hoy día dicen, ay de aquel que se meta conmigo porque Dios lo va a castigar. Pero el apóstol Pablo lo latigaron, lo flagelaron, lo apiedraron, lo dejaron casi muerto afuera de las ciudades, lo escupieron a Jesucristo también. Pero él no decía, ay del que me pega a mí porque Dios lo va a castigar. Porque él entendía que el evangelio tiene que ver con violencia. Porque él entendía que el evangelio tiene que ver con negarse, con sacrificio. Porque él entendía que el evangelio tiene que ver con la propuesta de más dar que recibir. Bendito sea Dios. Entonces cuando a nosotros nos pasen cosas, usted siga adelante nomás y no diga nada. Usted siga adelante nomás y yo tengo que seguir adelante sin decir nada y sin omitir juicio contra nadie. Porque Dios un día juzgará y es el juez justo que juzga con justicia. Usted no le va a tener que decir nada a Dios para que Dios actúe por usted si usted es su hijo. Usted no le va a tener que decir nada a Dios para que Dios pelee sus batallas. Porque Dios es su Padre y nos conoce. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a medida que iba ascendiendo, asalta una duda al corazón del salmista. Y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Por un momento él fija su mirada en los montes, y en los montes estaba el templo, y en los montes estaba Jerusalén. Y después dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi amparo? ¿De dónde vendrá mi defensa? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Porque él entendía que el camino era escabroso y que habían situaciones difíciles que atravesar. Quizás hoy día nosotros alzamos nuestros ojos en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la angustia, y nos preguntamos de dónde viene mi socorro. Porque ciertamente cuando estamos solos necesitamos un socorro, hermano. Si yo le dijera que yo no dudo, le estaría mintiendo, hermano. Si yo le dijera que muchas veces no me cuestiono, le estaría mintiendo. ¿Por qué este caminar es así? Si hombres grandes de Dios dudaron en su corazón, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si nosotros no somos mayores que Juan el Bautista o que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento que muchas veces se sintieron solos. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero de momento la respuesta viene no desde la mente, viene desde el corazón del salmista.
viene desde el corazón del salmista para reconocer que su socorro, su amparo, su fortaleza, su ayuda venía de Jehová. Amén. Venía de Jehová, y no solamente que venía de Jehová, sino que venía del Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Gloria a No Dios. solamente venía de un Dios, sino que venía del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y sabe a qué apelaba el salmista: al poder de Dios para poder guardarlo, al poder de Dios para poder llevarlo sano y salvo. Por eso dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada, porque la salida al peregrinaje significaba algo y la entrada al templo significaba algo también. Que era el cuidado de Dios. Porque Dios no iba a pedir alabanza si no iba a guardar a su pueblo, hermano. Si Dios no es malo, Dios no es injusto. Dios no iba a pedir que ellos peregrinaran kilómetros para dejarlos morir. Y Dios lo llamó a usted para permitir que usted caminara para dejarlo morir. Bendito sea Dios. Amén. Y Dios nos levantó, quizás nos sacó de la cárcel, para salir de la cárcel y morir aquí en una enfermedad, hermano. Bendito sea Dios. Son situaciones que muchas veces debemos atravesar para conocer un carácter de Dios distinto al que conocemos hoy. Entonces, la respuesta viene directamente a su corazón. ¿De dónde viene su socorro? Cuando usted ha estado angustiado, cuando yo he estado angustiado, afligido, cuando usted ve a su alrededor y no hay nadie con una palabra de aliento, porque muchas veces usted va a esperar al hombre y el hombre no va a llegar, hermano. Usted espere en la palabra, ahí estará su refugio, hermano. Aleluya. Usted muchas veces esperará que alguien lo llame por teléfono y le diga: hermanito, siga adelante, y eso no va a pasar, hermano. Pero usted va a la Biblia y dice que Dios no te dejará, no te desamparará, que no tendrás temor de pavor repentino, que no tendrás temor de malas noticias, que Él guardará tu salida y tu entrada, que en paz te acostará y así mismo dormirá, porque Aleluya. solo esto es el vivir confiado. Sí, Señor. Gloria a Cosas que Dios. para muchos son locuras, para nosotros han venido a ser realidad. Amén. Para nosotros han venido a ser realidad porque la vivimos. Amén. Sí, Señor. Porque Elías, cuando fue donde Acab, le dijo: vive Jehová, vive Jehová, vive Jehová, el Dios que no ha prohibido el agua, vive, es real. Es real, y esa realidad me hace a mí venir delante de ti y decirte lo que te estoy diciendo. Porque si no fuera mentira, Él no hubiera ido a decir lo que dijo, hermano. Si Dios no fuera real, si Cristo no fuera real, los apóstoles no hubieran muerto como murieron. Si Cristo no fuera real, Pedro no hubiera muerto crucificado con su boca abajo. Porque nadie muere abrazando una mentira. Nadie muere abrazando una mentira. En cierto momento ellos lo iban a tener que negar si es que era mentira. Pero ellos murieron creyendo, como viendo al invisible, porque entendían que Jesucristo era real. Amén. Porque Cristo no solamente estuvo con ellos en los milagros, ni solamente estuvo con ellos en la multiplicación de los panes y de los peces, y en la crucifixión. Si algo hizo diferente a sus discípulos, era que Cristo estuvo cuando resucitó con ellos. Aleluya. Y ellos pudieron palpar el poder de Dios. Amén. Y ellos pudieron palpar la realidad de Dios. Y Tomás pudo meter su dedo en su llaga. Tomás pudo meter su dedo en las manos que estaban flageladas por los clavos. ¿Y usted cree que él después andaba diciendo que Cristo era mentira? ¿O yo creo que él después andaba diciendo que Cristo era una mentira? El hombre murió creyendo en una verdad y abrazando una verdad y esperando en esa verdad. Que hasta el día de hoy esperan esa verdad y han pasado cientos de años. Y él no ha visto la promesa cumplida. Pero cuando venga Cristo, cada hombre que murió por él recibirá su recompensa. Amén. Recibirá su recompensa. Han pasado cientos de años, los apóstoles no han podido recibir su recompensa. Cientos de años, para el mundo una locura. Pero cuando Cristo venga, cada nombre de ellos estará en el pilar del templo. Cada nombre de ellos estará en la nueva ciudad. La recompensa de ellos la verán, aunque pasaron cientos de años. Pero la recompensa de Dios estará esperando a aquellos que valientemente peregrinaron hasta el fin. Peregrinaron hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Peregrinaron mirando al que prometía cosas que pasaban años muchas veces sin que llegaran esas promesas, siguieron creyendo. Bendito sea Dios. Entonces, el llamado en esta noche, en una noche como esta, cuando llegamos hasta acá,
traemos diferentes situaciones en nuestro corazón. Así es. Muchos trayendo quizás necesidad, muchos quizás trayendo un dolor, un pesar, muchos quizás trayendo una angustia, un peso de angustia sobre su espalda. Así es, Dios. Muchos quizás trayendo la duda de por qué todavía no pueden tener lo que anhelan. Muchos quizás pensando por qué sus hijos todavía no sirven a Dios. Bendito eres. Pero pueden pasar años, hermano, Glorificado sea tu nombre. para que yo vea lo que espero de Dios. Pero el tiempo de Dios no es mi tiempo. El tiempo se mueve Dios se mueve en un tiempo totalmente diferente. Mire, escúcheme bien. El paralítico estuvo ¿cuántos años en el pórtico de Belén? ¿Cuántos años? ¿1 o 2? Tuvo 18 años, hermano. Pero el tiempo de Dios cambió todo eso. El Kairos, el amor de Dios llegó a su vida. Y a él no le importaron los 18 años que había esperado, sino que con ansia fue a adorar a Dios. Bendito sea Dios. Yo comprendo que es difícil. Porque a mí se me hace difícil, hermano. Se me hace difícil cuando quizás la enfermedad muchas veces asedia mi vida. Pero sería fácil para mí pararme en este lugar a decirle lo mal que la he pasado, quizás. Pero prefiero pararme aquí para decirle que Dios es real, hermano. Aleluya. Y que hasta este día Dios ha estado conmigo. Amén. Y que nada ha Gloria a dejado Dios. faltar en mi hogar. Y que nada ha dejado faltar en mis seres queridos. Gracias. O en aquellos que quizás están conmigo. Gracias. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu Entonces, de este peregrinaje hacia la Jerusalén celestial, como en el antiguo tiempo habían ladrones, habían salteadores, habían dificultades, no estamos exentos a vivir estas cosas nosotros. ayuda, Señor. Guarda. Pero si las ganas de estar con Dios, el amor de poder llegar allá, el deseo de poder entrar al templo y ofrecer sus votos y sus sacrificios, les permitía a ellos llegar hasta donde llegaban. Alabado sea. Es el mismo amor el que nos impulsa a nosotros caminar hacia la Jerusalén celestial. Y gradualmente vamos ascendiendo por etapas. Y gradualmente vamos perfeccionándonos hasta llegar. Y gradualmente vamos viendo la gloria de Dios en nuestra vida, acompañándonos. Amén. Hasta que un día por fin podamos entrar a escuchar la voz del Maestro. La voz del Maestro que para muchos sonará terrible. La voz del Maestro que para muchos sonará como la última voz que puedan escuchar. La voz del Maestro que para muchos sonará como la condenación de su vida sin recibir a Cristo. Pero para nosotros será la voz más dulce que podamos escuchar. Amén. Para nosotros será la voz más dulce que podamos escuchar. Gloria a Dios. Siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. No le dice fuiste pecador, fuiste falto, llegaste tarde a la iglesia, no pusiste los cabros, no hiciste cosas que tenías que hacer. O trataste mal a tu hermano, lo miraste feo, te enojaste con él. O no fuiste a predicar un día. Siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en tus pecados, en tus errores, en tus faltas, en tus fallas, en tu inmadurez, en tu incomprensión fuiste fiel. Gloria a En Dios. tu dolor fuiste fiel, Aleluya. en tu amargura fuiste fiel, en tu enfermedad fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. En lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. Amén. Si usted cree que vamos a llegar a... Ahí no va a haber nada, ni enfermedad, ni dolor. Esa es nuestra esperanza. Amén. Esa es nuestra fe y a eso nos aferramos y eso es lo que abrazamos en un día como este, cuando quizás es difícil seguir adelante. Pero la esperanza se completará un día, hermano. Amén. Porque la esperanza y la espera que nosotros tenemos es ver a Cristo, hermano. Amén. Un día esa esperanza la vamos a ver concreta, hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y que en una noche como esta usted pueda tomar fuerzas para continuar en este peregrinaje de Aleluya. fe, Sí, Señor. creyendo y mirando lo que nadie cree y lo que nadie mira. Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y el único agente divisorio en esta tierra es la iglesia de Jesucristo, hermano.
El único agente que dice la verdad, el único agente diferente, el único agente que no encaja en esta sociedad es la iglesia de Jesucristo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero el único agente diferente que disocia, que muchas veces molesta es la iglesia de Jesucristo. Y como es la iglesia de Jesucristo, usted va a padecer y yo voy a padecer por honrar la verdad que usted porta en su corazón. Aleluya. Y no se diga más. Bendigo a Dios porque en este lugar, ¿sabe qué hay? Hay verdad. Aleluya. Hay verdad, a nosotros no se nos engaña, hermano. A nosotros no se nos engaña con cosas que nos hacen estar bien un momento y que al día de la venida de Cristo nos vamos a perder. Sí, Señor. En este lugar, consagrado para Dios, como casa de oración, como puerta del cielo, se predica la verdad de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mi pastor predica la verdad de Cristo. Y yo puedo honrarlo por eso. Amén, Señor. Yo no me puedo enojar con él cuando me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque usted es discípulo. Y a Pedro, ¿qué le dijo Cristo una vez? Aparte de mí, Satanás. Pedrito, escucha, ¿qué vaya a hacer? Por favor. Porque eran discípulos. Y Pedro se fue llorando. Se fue a la casa y no volvió nunca más a la iglesia. Pero se quedó allí. Y aunque había equivocado, aunque había errado, Cristo volvió y fue a buscar a quién? A Pedro, hermano. Pedro, me ama, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Amén. Que pueda tomar fuerza en una noche como esta, quizá difícil para su vida y difícil para la mía. En este peregrinar, quizá muchas veces de dolor, de llanto, de quebranto, de necesidad, de escasez, que podamos abrazar la fe de Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. La fe de aquel que se hizo carne siendo Dios. Aleluya. ¿Usted puede imaginarse eso? Se hizo carne siendo Dios Gloria a Dios. y se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. Isaías dijo, él enmudeció. Su rostro fue como desfigurado, como que no hallaba en él hermosura. Nadie lo veía como un ser hermoso. Sin embargo, él fue el más hermoso de los hijos de los hombres. Nadie veía hermosura en Cristo, como estaba desfigurado su rostro, como estaba arriba de la cruz como un delincuente. Por eso dice, no vimos hermosura en él. Mas sin embargo, la voluntad de Dios fue llevar el pecado de la humanidad sobre él. Esa fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios y Cristo murió en la voluntad de Dios. Aleluya. Y Cristo permaneció en la voluntad de Dios a pesar de todo lo que vivió. Gloria a Dios. A pesar de ver cómo la creación le daba vuelta la espalda y lo golpeaba. A pesar de ver cómo el hombre que con tanto amor le había formado una vez en el huerto, un día después lo golpeaba, lo atravesaba, lo blasfemaba. Él murió en la voluntad del Padre y creyendo al Padre. Que Dios le bendiga, póngase de pie. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Pero que no sea una oración como la que quizás hacemos todos los días. Que en un día como este podamos reconciliarnos con Dios. Y decirle a Dios, quiero seguir adelante a pesar de todo. Y decirle a Dios, quiero seguir adelante a pesar de mi dolor, de mi flaqueza. A pesar de mi debilidad, quiero seguir adelante, Dios, en este peregrinaje de fe. Llevando mis votos, llevando las promesas que un día te hice con tanto amor, Señor. Llevando, Dios mío, el sacrificio, Dios mío, llevando, Dios mío, mi ofrenda a ti, Señor. Quiero seguir adelante, Señor. Aunque hayan obstáculos, Dios mío, tú me das la fuerza para ir al encuentro contigo, Señor. Para ir al encuentro con el Dios Todopoderoso, que se tomó el tiempo de llamarme a mí no siendo nada. Porque el día que clamamos, Señor, tú no nos diste la espalda. El día que clamamos, Señor, los cielos se abrieron a favor de nuestra vida pecadora y nos salvaste, Dios. Amén. Nos Gloria a Dios. redimiste, nos diste la oportunidad, Dios. Cuando nadie ha apostado un peso por nosotros, tú diste tu vida a Jesucristo. Cuando nadie ponía cartas a nuestro favor, tú diste más que eso, Señor.
Y el precio fue la cruz, Señor. Y en una noche como esta reconozco, Dios mío, que no he sido el mejor, Señor. Estoy aquí para públicamente decir que muchas veces, Dios mío, he flaqueado, Dios. Que muchas veces no he sido el mejor, muchas veces he sido cobarde, no he sido valiente, Dios. Que muchas veces, Dios mío, me he conformado a la realidad de este mundo, Señor. Que muchas veces me he conformado, Señor amado, a lo que de este mundo vive, Señor. Y tratando de vivir una verdad, muchas veces me he camuflado, Señor. Soy consciente, Dios mío, de lo que soy delante de ti, Señor. Pero sé que soy consciente también de quién eres tú, Señor. El Dios Todopoderoso. El que acompaña a su pueblo, el que lo bendice. El que en medio de las tormentas, Señor, camina sobre las aguas y da salvación a los hombres. El que en medio de la escasez multiplica lo poco que tiene el hombre, Señor. El que en medio del dolor es sanidad para el hombre enfermo. El que en medio de la soledad es pastor para los que no tienen pastor. Es pastor para la oveja perdida. Es pastor para la oveja descarriada. El que en medio de la lejanía se toma el tiempo de ir a buscar a aquel que se apartó. Oh Dios, gracias. Gracias porque en este lugar estamos los que tenemos que estar. Y llegarán hasta este lugar los que tú quieres que lleguen, Señor, pero llegarán a escuchar verdades de este lugar, Señor. Amén, Señor. Y esa verdad marcará un precedente. Ellos se quedarán o se irán, pero la palabra no volverá vacía. Algo hará en su corazón, Señor. Sí, Señor. Porque muchas veces la palabra no fue para agradar, Señor, a la persona. Fue para salvar las almas, Dios. Te alabo por mis hermanos, por esta mi familia, Señor. Por los que han estado conmigo cuando no ha estado mi familia, Señor. Por los que me han acompañado en mi flaqueza muchas veces con una palabra de aliento, de esperanza, Señor. Te alabo, Señor, te bendigo, Dios. Y te honro, Señor, en un día como este porque me salvaste y me diste una oportunidad, Dios. Que tu bendición repose sobre nuestra vida, Dios. Amén, Señor. Y que podamos levantar nuestras manos, Dios mío, reconociendo que si algo tenemos, Señor, o si algo tenemos, es gracias a ti, Dios. Lo que somos y lo que seremos es gracias a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios.